Carta a los Hebreos es uno de los documentos más teológicamente ricos y estilísticamente sofisticados del Nuevo Testamento. Aunque tradicionalmente se le atribuyó a Pablo, la mayoría de los eruditos hoy en día cree que el autor es desconocido. Basándose en su estilo griego pulido superior al de Pablo y la ausencia de una salutación paulina típica. El público original era probablemente un grupo de judíos cristianos que vivían en un lugar específico, posiblemente Roma o en Italia, dado el saludo final. Los de Italia os saludan y estaban enfrentando la tentación de apostatar de su fe en Cristo para regresar a las prácticas del judaísmo levítico, quizás debido a la persecución o al desánimo. El tema central de la carta es la superioridad y finalidad de Jesucristo y su obra redentora en comparación con las instituciones y personajes del antiguo pacto. La superioridad de Cristo. La epístola comienza con una declaración majestuosa sobre la persona y la obra de Jesucristo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo superior a los profetas y los ángeles. El autor establece inmediatamente la preeminencia de Jesús. Cristo es la irradiación de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. A través de una serie de citas del Antiguo Testamento, principalmente Salmos, demuestra que Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles son simplemente espíritus ministradores, mientras que a Jesús se le llama Hijo, se le adora y tiene un trono eterno. En el capítulo 2, el autor introduce una primera advertencia sobre la necesidad de prestar atención a la palabra de salvación, la cual fue confirmada por el Señor. Luego, explica por qué Jesús se hizo hombre, se rebajó por un poco de tiempo para gustar la muerte por todos y, al hacerlo, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como sumo sacerdote misericordioso y fiel, puede socorrer a los que son tentados. Cristo superior a Moisés. La comparación continúa con Moisés, una figura de inmensa autoridad para el pueblo judío. El autor reconoce la fidelidad de Moisés en la casa de Dios, pero señala que Moisés fue un siervo en esa casa, mientras que Cristo es el Hijo y el constructor de la casa. Por lo tanto, Jesús merece mayor gloria. Esta comparación se utiliza para introducir la segunda y más extensa advertencia de la carta. La necesidad de perseverar en la fe y evitar la incredulidad que impidió a la generación del desierto entrar en el reposo de Dios. El autor identifica este reposo no solo como la tierra prometida, sino como un descanso espiritual y eterno que aún está disponible para los creyentes. El capítulo 4 concluye con la exhortación a entrar en ese reposo y presenta una transición hacia el tema del sacerdocio, declarando que tenemos un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios. El sacerdocio superior de Cristo. Esta es la sección central y más crucial de la epístola, donde se desarrolla el concepto de Cristo como el sumo sacerdote del nuevo pacto. A. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. El autor explica los requisitos para un sumo sacerdote humano como Jesús cumple con ellos, siendo llamado por Dios. Sin embargo, su sacerdocio es de un orden diferente y superior, el orden de Melquisedec. Se inserta una tercera advertencia y una exhortación a madurar. El autor reprende a los lectores por su inmadurez, que los ha dejado necesitados de leche, y no de alimento sólido. Sigue una severa advertencia sobre el peligro de la apostasía total e intencional, que es una ofensa imperdonable porque crucifica de nuevo al Hijo de Dios. No obstante, el autor expresa su confianza en la perseverancia de sus lectores. Capítulo 7 se dedica por completo a la figura de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien es presentado como un tipo superior a Leví y a Aarón. Melquisedec no tenía genealogía ni principio ni fin de días registrados, haciéndolo un símbolo perfecto de la eternidad del sacerdocio de Cristo. La superioridad se prueba porque Abraham le pagó diezmos por la necesidad de un cambio de ley para instituir un sacerdote diferente a la línea aarónica. La conclusión es que el sacerdocio de Cristo es perpetuo e intransferible, por lo que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El pacto superior y el santuario superior. El autor declara el punto culminante de su argumento sacerdotal: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El ministerio de Cristo no se realiza en una copia terrenal, el tabernáculo o templo, sino en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. El capítulo 8 introduce el concepto del nuevo pacto. Citando extensamente a Jeremías, el autor subraya que el primer pacto envejeció y está próximo a desaparecer. El nuevo pacto es mejor porque está fundado en mejores promesas e incluye la ley escrita en el corazón y la promesa de no recordar más los pecados.
Los capítulos 9 y 10 contrastan el servicio y los sacrificios del santuario terrenal con el sacrificio de Cristo. Santuario terrenal, tenía solo un simbolismo temporal, los ritos debían repetirse anualmente día de la expiación, la sangre de animales no podía quitar los pecados, y el acceso a Dios era restringido. Santuario celestial sacrificio de Cristo, Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, obteniendo eterna redención. La obra de Cristo es final y completa. Jesús se ha manifestado una sola vez para la anulación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. El sacrificio de animales era un sombra de los bienes venideros, pero el cuerpo de Cristo es la realidad. Por su voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. El autor concluye esta sección con el contraste: el sacerdote levítico se sentaba porque su obra nunca terminaba, Jesús se sentó a la diestra de Dios porque su sacrificio es perfecto y definitivo. Exhortación a la fe y la fidelidad. El autor usa la solidez de su argumento teológico para impulsar la aplicación práctica de la fe. Advertencia final y exhortación. Dado que tenemos libre acceso a Dios por la sangre de Jesús, la exhortación es: acerquémonos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sigue la más severa de las advertencias: si pecamos voluntariamente, apostasía después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. El autor llama a recordar el sufrimiento pasado y a no perder la confianza que tiene grande galardón. El poder de la fe. El famoso Salón de la Fama de la Fe en el capítulo 11 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Proporciona una larga lista de héroes del Antiguo Testamento desde Abel hasta los profetas que vivieron y murieron en la fe, demostrando que la confianza inquebrantable en Dios es el camino bíblico y tradicional a seguir. La fe es la antítesis de la incredulidad que condenó a la generación del desierto. La disciplina y la vida cristiana. El capítulo 12 inicia con una metáfora atlética: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La clave es fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor aborda el tema del sufrimiento y la disciplina, explicándola como una señal del amor y la filiación de Dios. El Señor disciplina a los que ama. Luego, lanza una última advertencia comparando la experiencia del monte Sinaí, terror del antiguo pacto, con el monte Sión, gracia del nuevo pacto, instando a no rechazar al que habla. La epístola concluye con una serie de exhortaciones prácticas sobre la vida diaria: amor fraternal, hospitalidad, honrar el matrimonio, contentamiento, obediencia a los líderes. Y la necesidad de salir fuera del campamento, es decir, identificarse plenamente con el oprobio de Cristo, rechazando el judaísmo terrenal. La carta finaliza con peticiones de oración y una doxología en la que se invoca a Dios como el que sacó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La carta a los Hebreos es un magistral tratado que usa el Antiguo Testamento no para refutarlo, sino para mostrar su cumplimiento total y perfecto en Jesucristo. El argumento es implacable: Cristo es mejor que todo. ángeles, Moisés, Aarón, el templo, los sacrificios y su nuevo pacto es superior. El mensaje subyacente a los creyentes desanimados es: no hay necesidad de volver a la sombra, porque ya tienen la realidad. Perseveren en la fe en el Hijo de Dios.